Madrugaba Gerineldo, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, Gerineldo echó a cantar, y la infanta en su palacio pronto lo mandó llamar. Gerineldo, 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 criado mío, hay quien pudiera pasar una noche o dos contigo. Mira. Porque soy vuestro criado, señora, os burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. A las 10 se acuesta el rey, a las 11 está dormido. A eso de la medianoche puedes rondar el castillo. 7 vueltas dio al palacio, otras 7 dio al castillo, y por una puerta falsa en su cuarto se ha metido. Y se acostaron muy juntos, como mujer y marido. ¿Tú ya es de Moreda? Yo soy de Moreda y escribo y canto y hago poesía y todo eso. ¿Y sabes romances? Y sé romances. ¿Romances que te enseñó quién, Iciar? Pues mira, mi madre, que cantaba muy bien, era muy amiga de los romances. Romances que a ella seguro le enseñó su madre y su abuela, y los sabía no cantados, ella los sabía recitándolos nada más. Pero a mí, como me gustaban mucho, yo era muy pequeña, ella les ponía música, y entonces yo los aprendía mejor. Yo recuerdo de que teníamos clase en la escuela por la mañana y por la tarde, salíamos a las 12 y entrábamos a las 2. Pues en ese espacio en que yo iba a comer a mi casa, recuerdo de aprender un romance, y eran bien largos, y ella lo cantaba, lo aprendía con una facilidad tremenda para poder yo luego cantarlo a las otras nenas, ¿eh? Maldito sea mi sino, maldita mi condición. De las 3 hijas que tengo, ninguna salió varón. Y ahora tengo que irme yo a defender la nación. Esto lo oyó la pequeña, esto lo oyó la mayor. Esto lo oyó la mediana peinándose en el balcón. No digas eso, mi padre, que a la guerra me voy yo. Yo soy profesora de lengua y literatura, entonces mi vida, mi pan lo gané escribiendo y enseñando. Entonces la lengua es para mí fundamental y me gusta. Siempre tuve, no sé, amor a la poesía. Agustín, ¿por qué empezaste a cantar tú? Empecé de la cosa más curiosa. En principio, cuando era guaje, no había canciones, pero toqué a mi padre en la lotería y compró una radio. Y ahí, a partir de ahí fue un vuelco total en tu vida. Ya empecé a escuchar a Miguel Aceves Mejía, empecé a escuchar jotas, ya empecé a escuchar de todo y entró el gusanillo y ya no paró. Empecé en serio a participar en corales a raíz de prejubilarme en ese, aunque la afición ya la tenía ya desde siempre. Empecé en la coral de Pravia, luego estuve en el Ochote Villa de Gijón 8 años, en el 2005 estuve en el coro de la Ópera de Oviedo, luego empecé en el coro de grado, o sea que fue toda una continuación de la afición. No levantes tanto el vuelo, palomica, palomica,
No levantes tanto el vuelo, porque te saldrás de España. Y no sabrás volver luego. Aquí en el Loro, los domingos íbamos a jugar al fútbol a un campo que hay ahí arriba, en el monte comunal, y de regreso siempre nos juntábamos en el bar a cantar, siempre. El equipo visitante y nosotros, todos juntos ahí. Entre la pola y el pino, entre la pola y el pino hay una piedra redonda, hay una piedra redonda donde se sienten los mozos cuando vienen de la ronda. Toma mi vida, toma esta flor. No la desprecies, que ella es mi amor. Toma mi vida, toma esta flor. No la desprecies, que ella es mi amor. Y esos que canten ahora, y esos que canten ahora, son los mozos del lugar, son del lugar. Ahora dejo la tierra y dejo de trabajar, y voy con los mozacos gritando viva el lugar, gritando viva el lugar, gritando viva el lugar. ¡Ahí la tienes! Toma ahí, Agustín, muy bien. Muy bien, Agustín, hay que tirar por el carro. Aguantaste ahí bien. Ya lo sé. Bueno, la diferencia para ti entre estar en un coro o estar en este grupo de 5, este quinteto, ¿tienes alguna diferencia, alguna predilección? ¿Estás cómodo? El cuarteto o el quinteto, y es de mucha más responsabilidad, voz por voz, y de mucha más responsabilidad. Pero como falle Tony o falle cualquiera de nosotros, adiós. Adiós. Pero ahora hay que tirar para adelante. Adiós, hay que tirar. Sí. Paco, vosotros provenís todos de la coral de Pravia. Sí, Coral Santiago López de Pravia, sí. ¿Cuándo se fundó la coral Santiago López de Pravia? Eso ya es muy viejo, ya cumplimos los 50 muy pasados, estamos llegando a los 70. De manera que hay mucha historia detrás. Pravia siempre tuvo mucha afición y mucha tradición musical, con banda y con coro. Y de la banda precisamente pues salieron este grupo, los Yepes, que tuvieron mucho recorrido, porque estuvieron mucho tiempo contratados en Madrid, y recorrieron prácticamente toda España, y estuvieron incluso en Europa. Sé que por Bruselas estuvieron contratados en una sala de fiestas bastantes años. Tony, tú parece que en el grupo San Lorenzo, que no sé por qué decidís llamarlo San Lorenzo. Pues precisamente por Loro. Aquí ¿Por Loro? Fue las primeras actuaciones aquí, en la celebración de San Lorenzo, y también en Nuestra Señora y San Antonio en Folgueras, que está aquí al lado, de donde es Paco.
y quedó San Lorenzo al final, también por iniciativa de Agustín. Bueno, tú con esa voz harás lo que quieras, pero Bueno, por más abajo. que cantar en un coro era Por abajo, sí. era imposible que no cantases. ¿Tienes tradición musical en casa? No, pero desde crío un poco como Santiago. Yo empecé en la banda con 8 años, tocaba el saxo, que sigo teniéndolo y bueno, toco a veces. Y entré con él, con Santiago, unos cuantos de la banda cuando se deshizo, pasamos para el coro en el año 92. Y desde entonces yo no marché nunca, más de 25 años en el coro. Siempre vinculado a la música, bandas y coros. Estudié en el conservatorio también saxofón y luego después estudié Derecho, pero saqué una posición en cuanto pude vinculado al mundo de la cultura, en concreto director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís, donde trabajo actualmente, y pues eso, llevo también la Escuela de Música de allí y mantengo pues el contacto con la música en todas las opciones que se me presentan, sobre todo en el coro de Pravia y con este grupo San Lorenzo. Ya la nieve se desliza lenta y suave en tu jardín, lenta y suave en tu jardín. Los suspiros de las suspiros lleguen a todo lejano confín, lleguen a todo lejano confín. Si en tu jardín lenta la nieve, si en tu jardín lenta la nieve y tus balcones blancos están, es la naturaleza que nos envía melancolía.